Soy Phoebe King, tengo 30 años y uso muletas desde que un accidente automovilístico me dejó con una lesión en la columna. Ese día, en la barbacoa del cumpleaños de mi padre en el patio trasero de nuestra casa en Denver, mi mundo se puso patas arriba. Mi hermana me agarró la muleta a medio paso, gritando: «Deja de fingir, Phoebe. Solo te aferras a las limosnas». Me desplomé en el césped, con la cara ardiendo de vergüenza mientras mis familiares estallaban en carcajadas. Algunos primos sacaron sus teléfonos y grabaron mi caída como si fuera un acto de circo. Sus ojos burlones ardían más que el suelo. Capté la mirada fulminante de mi hermana, la misma mirada sospechosa que había visto durante años y que nunca comprendí del todo. Mi mejor amiga, que estuvo a mi lado durante cada sesión de terapia, se quedó congelada, con la mano sobre la boca. Quise gritar para explicar mi condición, pero los abucheos de la multitud ahogaron mis pensamientos. El dolor de la traición fue muy fuerte, no solo por parte de mi hermana, sino por parte de todos los que se rieron con ella. Había tenido dudas antes, pero nunca así. Ni delante de mi familia, ni tan públicamente. Lo que más dolía era saber que alguien estaba mirando, alguien que sabía la verdad. Y pronto, 6 palabras darían vuelta a esta pesadilla, dejando a todos sin palabras. ¿Alguna vez te ha traicionado tu familia? ¿Sentiste que su juicio era más doloroso que las palabras? Deja un comentario y comparte tu historia. Me encantaría saber cómo enfrentaste esos momentos. Quédate aquí, porque lo que ocurrió después lo cambió todo. El patio trasero bullía de risas y parrillas humeantes. Los niños corrían entre las mesas de picnic y sus chillidos se mezclaban con el chisporroteo de las hamburguesas. Mi hermana estaba parada en el centro del césped, su voz cortando la charla como un cuchillo. Phoebe finge su discapacidad para aprovecharse del dinero de mamá y papá, declaró, señalándome. Soy yo quien tiene que cuidarlos mientras ella se hace la víctima. Sus palabras fueron como una bofetada y todos voltearon la cabeza. Los familiares murmuraron. Mi tía, con el teléfono levantado, grabó cada segundo, con su sonrisa apenas disimulada. Mi prima Joanna, siempre dispuesta a seguir el ejemplo de mi hermana, soltó una risa aguda, animándola. Otro primo, Andrew, intervino. La vi caminando en la clínica, sin muletas, simplemente apoyándose en la pared. Se me revolvió el estómago. Andrew me había visto durante una sesión de terapia, luchando por mantener el equilibrio durante unos segundos, sin caminar. Abrí la boca para explicarme con voz temblorosa. Eso fue fisioterapia después de mi accidente de coche hace 2 años. No puedo caminar sin ayuda. Pero mi tía me interrumpió, con un tono lleno de desprecio. No nos mientas, Phoebe. Los ojos de la multitud se clavaron en mí, algunos asintiendo, otros susurrando. Me sentí como un espécimen bajo el microscopio. Cada movimiento era juzgado. Mamá estaba de pie cerca de la mesa de bebidas, con la mirada fija en el suelo, como si evitarme pudiera mantener intacta la reputación de la familia. Papá, mientras hacía hamburguesas en la parrilla, ni siquiera levantó la vista, estaba demasiado ocupado sirviéndole cerveza a un vecino. Su silencio dolió más que las acusaciones. Mi mejor amiga, parada a mi lado, me apretó la mano, con su teléfono sutilmente inclinado para capturar la escena. Intenté calmar mi respiración, pero el peso de su desconfianza me oprimía, aislándome en un mar de rostros familiares. Mi hermana caminaba de un lado a otro, ahora en voz más alta, contando cómo mis facturas médicas agotaron los ahorros de nuestros padres. Ella ha estado sacándole provecho a esto durante años, escupió, gesticulando salvajemente. Joanna aplaudió como si estuviera actuando mientras la cámara de mi tía seguía enfocada en mí. Quería gritar, hacerles ver la verdad, pero mis palabras se sentían atrapadas. Andrew insistió en que se veía bien en la clínica. Lo juro. Su seguridad alimentó los murmullos de la multitud, y escuché a algunos familiares meneando la cabeza mientras su escepticismo crecía. Me apoyé en la muleta que me quedaba, con los nudillos blancos. El accidente me destrozó la columna, dije, esta vez más alto. La terapia es la única razón por la que puedo mantenerme en pie. Pero mi súplica quedó en nada, ahogada por la risita de Joanna y el murmullo de mi tía. Claro, eso es lo que ella dice. Los hombros de mamá se hundieron aún más. Su silencio fue un muro entre nosotros. Papá se rió de algo que dijo un invitado, ajeno a la tormenta que se avecinaba. El agarre de mi amiga se hizo más fuerte, su silenciosa fuerza era lo único que me mantenía con los pies en la tierra. Las acusaciones siguieron llegando, cada una más aguda que la anterior. Mi hermana afirmó que yo había estado conspirando desde el accidente, que había elegido muletas para hacer sentir culpables a nuestros padres.
Sus palabras me pintaron como una estafadora y no como una hija que lucha por recuperar su vida. La risa de Joanna volvió a sonar y Andrew asintió, repitiendo su historia sobre la clínica. El teléfono de mi tía nunca flaqueó, capturando cada uno de mis movimientos. Sentí que la multitud se acercaba y que su juicio me sofocaba. Examiné los rostros a mi alrededor, buscando un aliado, una persona que creyera en mí. Mamá evitaba mi mirada. Su necesidad de mantener la paz superaba su papel de protectora mía. Papá arrojó otra hamburguesa a la parrilla, de espaldas a mí. Mi amiga susurró, arreglaremos esto, su voz firme a pesar del caos. Me aferré a sus palabras, pero el aislamiento era abrumador, como estar abandonado en una habitación llena de extraños. La voz de mi hermana subió de tono y me exigió que admitiera que estaba fingiendo. Sus acusaciones resonaron en todo el patio, atrayendo más miradas. Abrí la boca, lista para contraatacar, cuando una sombra se movió al borde de la multitud. Alguien había estado escuchando. Alguien que sabía la verdad. Una presencia tranquila dio un paso adelante, dispuesta a cambiarlo todo. Una voz atravesó la multitud, tranquila pero firme. El doctor Steven Brooks, viejo amigo de mi padre y mi fisioterapeuta, dio un paso al frente. Su presencia imponía silencio. Puso una mano sobre el hombro de mi hermana, con la mirada firme. No está fingiendo. Puedo demostrarlo, dijo. Sus 6 palabras aliviaban la tensión. El patio trasero, momentos antes una cacofonía de acusaciones, quedó inquietantemente silencioso. Los familiares se quedaron paralizados, sus rostros eran una mezcla de conmoción e incertidumbre. Mi tía bajó el teléfono y su sonrisa desapareció. Mi prima Joanna se llevó una mano a la boca y su risa anterior se silenció. El doctor Brooks sacó su teléfono, sus movimientos deliberados. Grabo las sesiones de mis pacientes para seguir su progreso, explicó con voz serena. Esto es del martes. Tocó la pantalla y se reprodujo un video que me mostraba en su clínica, luchando por moverme con mis muletas. Mis piernas temblaban, el sudor perlaba mi frente y cada paso era una batalla. La multitud se inclinó hacia adelante, con los ojos pegados a las imágenes. La verdad era innegable. No estaba fingiendo. El doctor Brooks miró al grupo. Si alguien lo duda, les daré su historial médico. El rostro de mi hermana palideció y su bravuconería se desmoronó. Solo estaba tratando de proteger a nuestra familia, balbuceó, con voz apenas audible. Su excusa sonó hueca y nadie respondió. Mi tía se movió incómoda y guardó su teléfono. Los ojos de Joanna se dirigieron al suelo y sus mejillas se sonrojaron. Andrew, que había jurado haberme visto caminar, se quedó rígido. Su certeza se hizo añicos. La conmoción de la multitud era palpable. Su juicio anterior fue reemplazado por una culpa pesada y tácita. Miré el video y sentí una oleada de alivio. Durante años luché para demostrar mi condición, y ahora la verdad había quedado al descubierto. Pero el alivio estaba teñido de ira. Ira hacia mi hermana por liderar esta cruzada, hacia mi familia por creerle tan fácilmente. Porque fueron necesarias las palabras de un extraño para que lo vieran. Mi mejor amiga me apretó la mano con fuerza. Pagarán por esto, susurró en voz baja pero firme. Asentí, con la mandíbula apretada y el fuego en mi pecho creciendo. El doctor Brooks pausó el video y su mirada recorrió a la multitud. La lesión de Poebe es real, dijo, con un tono inapelable. Su daño medular requiere terapia continua. Ha luchado con más ahínco que cualquiera de ustedes. Sus palabras cayeron como un veredicto y el silencio se hizo más profundo. Mi tía evitó mi mirada, su anterior desprecio dio paso a una sensación de inquietud. La mano de Joanna cayó de su boca, su expresión era ilegible. Mi hermana intentó hablar de nuevo, pero sus palabras se tambalearon. No quise lastimar a nadie, dijo, pero su voz carecía de convicción. Miré a mamá esperando alguna señal de apoyo, pero ella se quedó congelada. Su rostro era una máscara de vergüenza. Ella había permanecido en silencio para mantener la paz, y ahora ese silencio se sentía como una traición. Papá, todavía junto a la parrilla, miró hacia un lado con el ceño fruncido, pero no dijo nada. Su inacción me quemaba, un recordatorio de que había estado solo en esta lucha. El susurro de mi mejor amiga resonó en mi mente, alimentando mi determinación. No se trataba solo de demostrarles que estaban equivocados. Se trataba de justicia. El doctor Brooks se volvió hacia mí, con una mirada amable pero firme. No tienes que quedarte aquí, dijo en voz baja. Asentí, agarrando mi muleta. El peso del momento comenzaba a instalarse en mí. La multitud se apartó levemente. Sus rostros eran una confusión de arrepentimiento y malestar. Mi hermana extendió la mano, temblorosa. Poebe, por favor, empezó.
Pero negué con la cabeza, con voz firme. Ya has dicho suficiente. Su mano cayó y ella dio un paso atrás, con los ojos brillantes. El video lo cambió todo. Expuso no solo la crueldad de mi hermana, sino también la disposición de la familia a dudar de mí. Me sentí más ligero, liberado de su escepticismo. Pero la ira persistió, aguda e inflexible. Mi mejor amiga se quedó cerca, su presencia era una fuerza silenciosa. Sabía que había capturado cada momento en su teléfono, evidencia que necesitaríamos más tarde. El silencio de la multitud me siguió, su conmoción contrastaba marcadamente con sus abucheos anteriores. El doctor Brooks señaló la puerta en voz baja. Vamos a sacarte de aquí. Di un paso, con la muleta firme a pesar del césped irregular. Los rostros de mi familia se desvanecieron en el fondo. Su juicio ya no era una carga para mí. Estaba listo para dejar esto atrás. El doctor Brooks me guió hacia su auto, seguido de cerca por Naomi. La grava crujió bajo mis muletas mientras él me alejaba del patio trasero, con su mano firme flotando cerca de mi codo. Mi mejor amiga Naomi caminaba a mi lado, con sus ojos feroces de lealtad. No los necesitas, dijo ella, con voz suave pero firme. Las palabras me anclaron, atravesando el caos. Detrás de nosotros, los pasos de mi hermana se apresuraban a través del césped. Phoebe, espera, gritó con tono desesperado. Hice una pausa, agarrando mi muleta, y me giré para mirarla. Su cara estaba sonrojada y sus ojos muy abiertos. Solo intentaba ayudar a mamá y papá, dijo con prisas. Ya saben cuánto he hecho por ellos. Su excusa parecía una evasiva, un escudo endeble para sus acciones. Negué con la cabeza y mi voz se mantuvo firme a pesar de la tormenta que había en el interior. Estás equivocado, pero no es tu culpa. Su boca se abrió, luego se cerró y sus manos cayeron flácidas. Me di la vuelta y el peso de sus palabras se desvaneció a medida que me dirigía hacia el auto. La multitud de familiares se quedó paralizada, su confianza anterior dio paso a la incomodidad. Mi tía Clara aferró su teléfono. El video que había grabado aún estaba guardado, una amenaza silenciosa. Algunos primos apartaron la mirada, con el rostro tenso por la inquietud. Joanna y Andrew estaban entre ellos, en silencio, sus acusaciones anteriores ahora eran un eco distante. El doctor Brooks abrió la puerta del coche, con expresión tranquila pero decidida. Te haremos una revisión en el hospital, dijo, con un tono tranquilizador. Asentí y me deslicé en el asiento trasero. Naomi se sentó a mi lado. Mientras el coche se alejaba, miré hacia el patio trasero. Mamá estaba de pie junto a la mesa de bebidas, con la cabeza gacha, más preocupada por evitar el escándalo que por defenderme. Papá, todavía en la parrilla, charlaba con un vecino. Su risa contrastaba con la tensión. Su silencio no fue solo negligencia. Fue una decisión más profunda que las palabras de mi hermana. El viaje hasta el hospital fue corto, las luces de la ciudad de Denver se difuminaban a nuestra vista. Naomi se inclinó hacia nosotros y habló en voz baja. Clara no borró su video, pero yo tengo el mío, dijo, dándole una palmadita a su teléfono. Cada segundo. Sus palabras despertaron algo en mí, una determinación que no había sentido antes. Mi familia había ignorado la verdad durante demasiado tiempo, desestimando mi lucha como una estratagema. No podía permitir que eso continuara. En el hospital, el doctor Brooks me hizo una revisión rápida y confirmó que no había lesiones nuevas por la caída. Su bondad, tan diferente de la indiferencia de mi familia, me tranquilizó. Sentado en la sala de exámenes, saqué mi teléfono y busqué un abogado. Naomi se desplazó por sus contactos con el ceño fruncido. Conozco a alguien, dijo, tocando un nombre. Lisa Donovan. Es una mujer muy aguerrida. Se especializa en derechos de las personas con discapacidad. Marqué el número con la mano firme. Cuando Lisa respondió, su voz era aguda y profesional. Le expliqué el ataque, las acusaciones de mi hermana y el video que Naomi había grabado. Lisa escuchó, sus preguntas eran precisas. Este es un claro caso de acoso y difamación, dijo. Podemos presentar una demanda civil por daños emocionales y económicos. Colgué, decisión tomada. Voy a hacer esto, le dije a Naomi con voz firme. La voy a demandar. Ella asintió, sus ojos brillaban con aprobación. Seré tu testigo, dijo ella, apoyando su mano sobre la mía. La elección me pareció correcta, un paso hacia la recuperación de mi dignidad. Las acciones de mi hermana no fueron solo un momento de ira. Fueron un patrón, propiciado por la negativa de mi familia a verme.
La necesidad de mamá de mantener la paz había dejado que años de duda se fueran gestando. Su silencio era un acuerdo tácito con las sospechas de mi hermana. La actitud despreocupada de papá, su enfoque en los invitados más que en mí, era en sí misma una forma de desdén. Pensé en el ataque, en los rostros de mis familiares, en su rapidez para juzgar. El video de Clara, aún intacto, fue un recordatorio de su complicidad. La risa de Joanna, la falsa historia de Andrew, todo había jugado un papel. Pero el video de Naomi era mi arma, un registro de la verdad que habían intentado enterrar. Ya no luchaba solo por mí mismo. Esto fue aproximadamente cada momento en que dudaron de mí, cada vez que llamaron mentira a mi dolor. El doctor Brooks regresó con el portapapeles en la mano. «Puedes irte», dijo con una mirada amable. «Pero tómatelo con calma». Le di las gracias, pero mi resolución se endureció. Naomi me ayudó a subir al auto. Su presencia era un recordatorio constante de que no estaba sola. Mientras volvíamos a la noche, sentí un cambio dentro de mí. El ataque había expuesto los defectos de mi familia, pero también había encendido algo nuevo, la determinación de hacerlos responsables. Las palabras de Lisa resonaron en mi mente: acoso, difamación, daños y perjuicios. No eran solo términos legales. Eran un camino hacia la justicia. Mi hermana había cruzado una línea y mis padres la habían dejado. No buscaba venganza, pero necesitaba que entendieran el costo de sus acciones. Naomi me miró con expresión feroz. «Lo tenemos controlado», dijo ella, y su voz era una promesa. Asentí, con el corazón firme. La pelea apenas comenzaba. Unos días después, la policía llamó a la puerta de Sabrina. El detective Mark Peterson estaba en el porche. Su placa brillaba bajo la luz del sol de Denver. Interrogó a mi hermana sobre el incidente en la barbacoa, citando cargos de atacar a una persona discapacitada y difundir falsedades dañinas. El video que había grabado Naomi, ahora en manos de la policía, mostraba cada detalle: sus acusaciones, mi caída, las risas de la multitud. La voz de Peterson era firme mientras explicaba la gravedad de las acusaciones. Su cuaderno estaba lleno de notas de nuestras declaraciones. El rostro de mi hermana, me dijo Naomi más tarde, era una máscara de incredulidad. Su confianza habitual fue reemplazada por un silencio tembloroso. De regreso a mi apartamento, me reuní con Lisa Donovan, mi abogada. Ella presentó una demanda civil contra mi hermana solicitando una compensación por la angustia emocional y las pérdidas económicas causadas por sus acciones. «El video es irrefutable», dijo Lisa, con la mirada penetrante tras sus gafas. «Prueba la intención y el daño». Asentí y el peso de sus palabras empezó a apoderarse de mí. No se trataba solo de dinero. Se trataba de hacer que mi hermana afrontara las consecuencias de su crueldad. Lisa describió los próximos pasos: descubrimiento, declaraciones y una posible fecha de audiencia judicial. El proceso me pareció intimidante, pero estaba listo para llevarlo a cabo. Esa noche, mi teléfono vibró con una llamada de mamá. Su voz sonaba tensa, casi suplicante. «No demandes a tu hermana, Phoebe», dijo. «Tengo miedo de que esto destruya a nuestra familia». Sus palabras me dolieron. Un recordatorio de todas las veces que se había quedado callada, dejando que las dudas de mi hermana crecieran para evitar el conflicto. Respiré profundamente y con voz firme. «Mamá, durante años elegiste la paz antes que a mí. No puedo seguir fingiendo que está bien». Se quedó en silencio y luego colgó. Su ausencia era más fuerte que cualquier discusión. Naomi llegó más tarde. Trajo café y su apoyo inquebrantable. Mientras bebíamos tazas humeantes, compartió su propia historia. Una época en la que su familia la había juzgado por elegir una carrera en lugar de la tradición, llamándola egoísta. «Duele», dijo con la mirada firme. «Pero aprendes a mantenerte erguido. Ya lo estás haciendo». Sus palabras me animaron. Fueron un recordatorio de que la fortaleza no consiste en ignorar el dolor, sino en afrontarlo de frente. Le di las gracias y mi determinación aumentó. Ella ya había aceptado testificar. Su video es la piedra angular de nuestro caso. Mi teléfono sonó con mensajes de mi tía Clara y de mi primo Andrew, ambos preguntándome cómo estaba. Sus textos eran corteses y cautelosos, pero carecían de una verdadera responsabilidad. Los dejé sin leer, sin querer comprometerme con gestos poco entusiastas. En lugar de eso, me sumergí en la fisioterapia, realizando ejercicios con una concentración que antes no había sentido. Cada paso, cada estiramiento era una recuperación de mi cuerpo, un desafío a las dudas que me habían perseguido. El doctor Brooks lo notó y su silencioso asentimiento fue una pequeña victoria. En la tranquilidad de mis tardes, comencé un blog. Al principio,
Era solo una manera de procesar el ataque, de ponerle palabras al dolor de ser incomprendido por mi propia familia. Escribí sobre el momento en que caí, no con vergüenza, sino con claridad, como expuso la fragilidad de la confianza. Describí el peso del silencio de mamá, la indiferencia de papá, la rapidez de la multitud para juzgar. Las palabras brotaron, crudas y sin filtro. Cada publicación, un paso hacia la sanación. No esperaba que nadie lo leyera, pero sentí que me estaba liberando de un peso que había llevado encima durante demasiado tiempo. El blog se convirtió en mi refugio, un espacio donde podía ser honesto sin miedo. Escribí sobre la demanda, no en detalle, sino como una decisión de defenderme. Compartí el agotamiento de la terapia, los pequeños triunfos del progreso, el dolor de los lazos familiares que se desgastan. Cada entrada se sentía como una puntada que remendaba las partes de mí que habían sido desgarradas. Naomi leyó mis publicaciones, sus comentarios estaban llenos de aliento. «Estás convirtiendo el dolor en poder», escribió. Me aferré a esa idea y dejé que me guiara. La investigación de mi hermana continuó. Peterson me llamaba para contarme novedades. Había entrevistado a testigos de la barbacoa, cuyos relatos coincidían con el video de Naomi. Lisa preparó documentos. Su confianza fue un ancla firme. Me concentré en la terapia y en la escritura, y el blog se convirtió en un ritual de liberación. Los mensajes de mi familia, de Clara, de Andrew, incluso de mamá, quedaron en segundo plano. Sus palabras, demasiado poco, demasiado tarde. Ya no estaba enojado, no como antes. En cambio, sentí una fuerza tranquila, una certeza de que estaba en el camino correcto. La demanda no se refería solo a mi hermana. Se trataba de cada vez que me habían descartado, de cada duda que había tenido que refutar. Escribir el blog me ayudó a ver eso, convertir mi historia en algo más grande que yo mismo. Comencé a sentirme completo nuevamente, no por mi familia, sino a pesar de ellos. La presencia inquebrantable de Naomi me recordó que no estaba sola. El mundo estaba a punto de ver la verdad. El video recorrió las redes sociales como un reguero de pólvora. Las imágenes de Naomi se difundieron por todas las plataformas y acumularon miles de compartidos en cuestión de días. Los hashtags sobre los derechos de las personas con discapacidad fueron tendencia, comentarios que condenaban la crueldad capturada en la pantalla. La vida de mi hermana se desmoronó más rápido. Su banco, alegando daño a su reputación, la despidió, pues no estaba dispuesto a asociarse con alguien que ahora era infame por sus acciones. Los amigos que antes llenaban su agenda social se distanciaron, sus mensajes y llamadas dejaron de enviarse. La reacción en línea fue implacable y la retrataron como un símbolo de ignorancia. Mi tía Clara tuvo que afrontar su propio ajuste de cuentas. Los comentaristas se centraron en su risa en el video y calificaron su complicidad de despiadada. Sus cuentas en las redes sociales, que antes estaban repletas de fotos familiares, se volvieron privadas, pero las críticas siguieron su ejemplo y se filtraron a sus círculos comunitarios. Mi prima Joanna, que había animado a mi hermana, me envió una carta, con letra temblorosa. Me equivoqué al participar, escribió, admitiendo que se había dejado llevar por el momento. Espero que puedas perdonarme. Sus palabras eran sinceras, pero no estaba preparado para responder. La herida aún estaba fresca, y la confianza, una vez rota, no se curaba fácilmente. Rechacé a todos los periodistas que llamaron, sus mensajes de voz se acumularon con solicitudes de entrevistas. El centro de atención no era lo que quería. En lugar de eso, volqué mi energía en mi blog, escribiendo publicaciones sobre cómo vivir con una discapacidad en un mundo que juzga rápidamente. Escribí sobre las pequeñas victorias, gestionar un nuevo ejercicio terapéutico, navegar en un mundo que no está hecho para muletas, y las batallas más grandes, como enfrentar a familiares que dudaban de mi verdad. El blog ya no era solo para mí. Era una voz para otros que habían sido ignorados. En mi siguiente sesión de terapia, el Dr. Brooks me saludó con una extraña sonrisa. «Estás más fuerte que nunca», dijo, notando cómo había mejorado mi equilibrio. Su elogio fue como un logro, una prueba de que mi concentración estaba dando frutos. Cada sesión fue un paso hacia la recuperación de mi cuerpo, un desafío silencioso al escepticismo que había soportado. El progreso físico reflejó la claridad que encontré al escribir. Cada publicación agudizó mi sentido de propósito. Los lectores comenzaron a encontrar mi blog y sus comentarios comenzaron a llegar en masa. Una mujer con dolor crónico me agradeció por describir el agotamiento de probar su condición. Un hombre que usa silla de ruedas compartió cómo su propia familia había cuestionado sus necesidades. Sus palabras me impactaron profundamente y me recordaron que no estaba solo. Los desconocidos se convirtieron en una comunidad y sus historias se entrelazaron con las mías.
Un lector me llamó una voz para lo invisible y la frase se me quedó grabada, alimentando mi impulso de seguir escribiendo. El alcance del blog creció. Cada publicación era compartida por aquellos que se veían reflejados en mis palabras. La atención fue humillante, pero no borró la distancia entre mi familia y yo. El llamado de mamá todavía resonaba, su súplica para proteger a mi hermana, un recordatorio de sus prioridades. El silencio de papá, su concentración en los invitados, me parecía un muro que no podía traspasar. Ni siquiera la carta de Joanna, aunque honesta, pudo deshacer los años de duda. No los odiaba, pero no estaba listo para reconstruir lo que habían roto. Mi propósito ahora estaba en otra parte, en los lectores que encontraron fuerza en mi historia, en las sesiones de terapia que me impulsaron a seguir adelante. Naomi, siempre mi ancla, me mantuvo con los pies en la tierra. Ella venía a verme, me traía comida para llevar y me contaba historias para mejorar mi estado de ánimo. «Estás construyendo algo real», dijo una noche mientras revisaba los comentarios de mi blog. Su fe en mí era inquebrantable, en contraste con la familia que había flaqueado. Ella había enfrentado sus propias batallas, me recordó, y había salido más fuerte. Sus palabras fueron una guía que me instó a seguir adelante. La demanda siguió adelante y Lisa Donovan me mantuvo al día con correos electrónicos claros. La investigación del detective Mark Peterson había reunido suficiente evidencia para respaldar los cargos, y el caso civil ganó impulso. Pero la lucha legal parecía secundaria al blog, que se había convertido en mi verdadero campo de batalla. Escribir no era solo sanador. Era poder, una forma de redefinir la narrativa que mi hermana había intentado controlar. Cada publicación era una declaración de que mi voz importaba, que mi discapacidad no era una mentira. La tormenta en Internet no muestra señales de disminuir. El nombre de Sabrina se convirtió en una historia de advertencia, una advertencia contra juzgar aquello que no se entiende. La reputación de Clara sufrió un duro golpe, su risa fue una marca que no pudo borrar. La carta de Joanna permaneció sin respuesta en mi escritorio, una decisión que afrontaría más tarde. Por ahora, escribí. Me moví. Crecí. El blog me dio un propósito que no esperaba, una forma de convertir el dolor en conexión. Ya no me definían las dudas de mi familia. Meses después, vi a Sabrina en la clínica de terapia. El zumbido familiar de las máquinas de ejercicio llenó el aire mientras ajustaba mis muletas, preparándome para mi sesión. Mi hermana estaba de pie cerca del mostrador de recepción, luciendo una insignia de voluntaria y con el cabello recogido firmemente. Nuestras miradas se cruzaron y por un instante la habitación pareció encogerse. Ella se acercó, con pasos vacilantes y en voz baja. «Intento comprender lo que pasas», dijo, señalando la clínica. «El dolor, el trabajo». Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros, sinceras pero pesadas, como si esperara que sirvieran de puente para salvar la brecha que había creado. «Mi estables, agarrando firme mi muleta». «Qué bien», dije, con tono tranquilo. «Pero no se trata de ti». Sin esperar su respuesta, me dirigí hacia la sala de terapia, con mi atención ya centrada en los ejercicios que tenía por delante. No miré atrás, el peso de su presencia se desvanecía con cada paso. Naomi, que había venido conmigo, me alcanzó, sus ojos brillaban con aprobación. «Lo manejaste perfectamente», dijo ella, con voz cálida. Su apoyo fue una fortaleza silenciosa, un recordatorio de que no necesitaba la validación de mi hermana para seguir adelante. En la sala de terapia, seguí adelante con mi rutina. Cada movimiento era un testimonio de mi resiliencia. Mi blog se había convertido en un salvavidas, sus palabras me conectaban con otras personas que comprendían mi trayectoria. Diariamente recibíamos correos electrónicos de lectores, personas con discapacidades, enfermedades crónicas y luchas invisibles. Una joven escribió sobre ocultar su condición para evitar ser juzgada. Un veterano compartió cómo mis publicaciones le dieron coraje para hablar. Sus historias se entrelazaron con la mía, creando un tapiz de fortaleza compartida. Ya no estaba solo, no como antes, rodeado de mi familia pero sin ser visto. De regreso a mi apartamento, encontré un mensaje de texto de mamá. «¿Cómo estás de salud, cariño?», decía, con un tono suave pero distante. Me quedé mirando la pantalla. El mensaje era un leve eco de conexión. Ella no me había presionado para que retirara la demanda nuevamente, pero su silencio durante esos años de duda aún persistía. Dejé el teléfono y dejé el mensaje sin responder. Mantener la distancia no era ira. Era claridad, una decisión de proteger la vida que estaba construyendo. La ausencia de mi familia ya no me definía. Mis lectores, mi escritura, mi progreso lo hicieron. El Dr. Brooks notó el cambio durante nuestras sesiones.
Te comportas con mucha confianza, me dijo una tarde mientras me observaba mientras hacía un nuevo ejercicio de equilibrio. Sus palabras no se referían solo a mi cuerpo. Reflejaban la seguridad que había encontrado en mi voz. El blog me había proporcionado eso, una plataforma donde mi verdad no necesitaba ser defendida. Escribí sobre la clínica, sin mencionar a mi hermana, pero centrándome en el esfuerzo de la recuperación, en los pequeños triunfos de cada día. Los lectores respondieron. Sus comentarios fueron un coro de aliento que me instó a seguir adelante. Naomi me acompañaba a menudo en la clínica, su presencia era un consuelo constante. Mientras tomábamos un café después de una sesión, ella sonrió mientras miraba mi última publicación. «Eres imparable», dijo ella, con evidente orgullo. Ella había estado ahí en cada paso, desde el ataque hasta la demanda, sin flaquear nunca. Su fe en mí reflejó el apoyo que encontré en línea. Una comunidad que me veía como era, no como mi familia asumía. El proceso, aún en curso, ahora parecía ruido de fondo. Lisa Donovan envió actualizaciones, sus correos electrónicos detallando declaraciones y evidencia, pero mi atención se mantuvo centrada en escribir y en la terapia. El blog fue creciendo de forma constante y su alcance se expandió más allá de lo que había imaginado. Un lector de Chicago me invitó a un grupo de defensa de los derechos de los discapacitados. Otra envió una carta escrita a mano agradeciéndome por hacerla sentir vista. Cada mensaje fue una chispa que alimentó mi impulso para seguir compartiendo. No necesitaba la comprensión de mi hermana ni los mensajes tentativos de mi madre para sentirme completo. Mi confianza nació de dentro, construida sobre las palabras que escribí y las personas que las leyeron. La clínica, que antes era un lugar de lucha, se convirtió en un símbolo de mi fuerza. Cada sesión era una prueba de que estaba avanzando. El voluntariado de Sabrina no cambió eso. Su intento de conectarse parecía demasiado pequeño y demasiado tarde, un gesto que no podía borrar el pasado. No le deseé ningún mal, pero tampoco le debía mi tiempo. El mensaje de mamá quedó sin respuesta, un recordatorio de que algunos puentes seguían rotos, no por despecho, sino por necesidad. Mi vida estaba llena. Terapia, escritura, lectores, Naomi. Yo era suficiente, no por mi familia sino por el camino que había trazado. El mundo se había abierto y yo estaba preparado para lo que venía después. Un año después, mi blog ganó un premio de la comunidad. La Alianza de Discapacidad de Denver honró mis escritos por generar conciencia. Su mención elogió su honestidad pura y su impacto. Me encontraba en un pequeño auditorio agarrando una placa de vidrio. Su peso me mantenía anclado en el suelo. Los aplausos de los defensores y aliados fueron como un cálido abrazo, un marcado contraste con el silencio que alguna vez enfrenté por parte de mi familia. Mi viaje, una vez marcado por la duda y el rechazo, me había conducido hasta aquí, a un momento de reconocimiento que no era solo mío, sino compartido con cada lector que había encontrado fortaleza en mis palabras. De regreso a mi apartamento, sonó mi teléfono. La voz de mamá llegó, tentativa pero seria. «Quiero arreglar las cosas, no poner excusas», dijo con cuidado. «Ven a una barbacoa familiar, por favor. Te extrañamos». Hice una pausa. La invitación me hizo recordar reuniones llenas de juicios. Joanna se había disculpado. A su carta se sumaron las de algunos primos que se acercaron para pedirle disculpas, mostrando claramente su arrepentimiento. Pero el resto, mi hermana, mi tía Clara, la mayor parte de la familia, permaneció en silencio, su ausencia más fuerte que cualquier gesto. «Necesito paz», respondí con voz firme. No barbacoas llenas de juicios. Mamá no discutió, suspiró profundamente antes de colgar. Regresé a mi computadora portátil, con el blog abierto en la pantalla. Escribir se había convertido en mi refugio, un espacio para defender los derechos de las personas con discapacidad y compartir las verdades que otros pasaban por alto. Publiqué sobre el premio, no para alardear, sino para celebrar a la comunidad que me había ayudado, lectores, defensores, desconocidos que se habían convertido en aliados. Sus comentarios me inundaron, y cada uno de ellos fue un recordatorio de que mi voz importaba. Un adolescente con parálisis cerebral escribió que mis publicaciones la ayudaron a enfrentar las miradas de sus compañeros de clase. Un hombre mayor compartió cómo mis palabras lo impulsaron a exigir una mejor accesibilidad. Sus historias alimentaron mi determinación, un fuego que ardía más fuerte que cualquier vínculo familiar. La libertad de vivir auténticamente era algo nuevo y estimulante. Ya no llevaba la carga de demostrar mi valía a quienes dudaban de mí. Las acusaciones de mi hermana, que antes eran una herida aguda, se habían convertido en un dolor distante. Su intento de comprenderme en la clínica no había cambiado mi rumbo. Solo lo había aclarado. La llamada de mamá, la carta de Joanna,
Fueron pasos, pero no suficientes para devolverme a un mundo que me había rechazado durante tanto tiempo. Me sentí más fuerte por ello, no porque hubiera perdonado, sino porque me había elegido a mí mismo. La fisioterapia siguió siendo una piedra angular, cada sesión era una victoria silenciosa. El doctor Brooks, siempre firme, comentó sobre mi progreso, notando cómo mis movimientos adquirieron una nueva facilidad. El blog y la terapia estaban entrelazados, ambos eran espacios en los que me reconstruí pieza por pieza. Escribir me dio claridad. La terapia me dio fuerza. Juntos me ayudaron a superar los escombros de los lazos familiares y a alcanzar una vida en la que pude definir mi valor. Al reflexionar sobre mi viaje, vi el costo de esos vínculos tóxicos. La barbacoa donde caí, las acusaciones, el silencio, habían sido pesados, pero también habían sido un catalizador. Cortar esos lazos no había sido fácil, pero había sido necesario. Una vez pensé que la familia lo era todo, que su aprobación era mi ancla. Ahora lo sabía mejor. Mi fuerza venía de dentro, de la comunidad que había encontrado, de la verdad que había proclamado. Yo era libre, no porque hubiera ganado su aceptación, sino porque ya no la necesitaba. El premio estaba en mi estante. Era un símbolo de lo que había construido. Pero la verdadera victoria fue la vida que vivía ahora, una vida de propósito, de defensa y de verdad sin complejos. Seguí escribiendo. Cada publicación era un paso adelante, cada lector una conexión que hacía que el mundo se sintiera menos solo. Naomi, mi constante, celebró conmigo. Su risa fue un recordatorio de los vínculos que importaban. La demanda se había desvanecido, su resultado era menos importante que la voz que había encontrado. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la lección no fue solo mía. Era para cualquiera que hubiera sido dudado, descartado u obligado a demostrar su valor. Tu verdad es suficiente, escribí en mi última publicación del año. No necesitas cargar con el peso del escepticismo de los demás. Encuentra tu voz, construye tu comunidad y deja ir aquello que te detiene. La fuerza no está en permanecer, sino en elegirse. Ese fue el corazón de mi historia. No es una historia de venganza, sino de resiliencia, de encontrar la libertad al dejar ir. Cerré mi computadora portátil, la pantalla estaba oscura y mi corazón estaba lleno. El mundo estaba en mis manos para moldearlo y yo estaba listo.